Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema fascinante y amplio, la medicina, la genética y sus implicaciones desde una perspectiva bíblica. Quédate con nosotros porque esta charla puede cambiar la forma de ver tu cuerpo, tu historia y también tu propósito. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, Lina. La verdad, quiero contarles quién es Lina. Lina es médico especialista en genética médica de la Universidad Javeriana. Es docente e investigadora. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros, la verdad. La vez pasada fue súper chévere y pienso que esta vez va a ser muchísimo mejor porque es un tema tan relevante que vamos a tratar. Bueno, me gustaría que primeramente habláramos de la medicina. A lo largo de la historia ha sido vista como un arte, como una ciencia, como una forma de compasión. ¿Cuál es tu concepto sobre esto? Hola a todos, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Yo feliz de compartir un poco desde mi profesión y desde mi experiencia profesional. Tema interesante, pastora. Hoy hablando de medicina, así como usted lo menciona, históricamente se había descrito la medicina como un arte en todo lo que tenía que ver con técnicas quirúrgicas, pero si nos vamos nosotros también a nuestra historia narrada bíblicamente, nos acordamos que hay apartes bíblicos donde se menciona la intervención que se realizaba para mejorar la condición de alguna dolencia física. En ese caso puedo, por ejemplo, referir a Isaías 38:21, donde hablaba el uso de higos y del sustrato que se sacaba de él para poner sobre unas lesiones en piel. Es decir, que históricamente la medicina sí tiene una relevancia en la búsqueda de atenuar un sufrimiento, de mejorar una condición. Y si bien era considerada un arte, hoy en día se junta a la información que hemos construido en evidencia y en avances tecnológicos. La medicina histórica, incluso desde los griegos o desde los romanos, tenía un poco de empirismo y le metían religión. Ellos tenían esta unión de información para tomar decisiones. Hoy en día, si nos vamos a lo que ha pasado, tenemos medicina basada en la evidencia. ¿Y eso qué significa? En lo que se escribe en grandes poblaciones de gente, cómo puede ser útil para usted, para mí, para cada una de las personas en su contexto propio. Y eso nos ha llevado quizás a dejar de lado ese empirismo, a hacer cosas mucho más sólidas, con mayor seguridad, pero también a dejar de lado el donde ponemos nuestra vivencia espiritual en la toma de decisiones desde lo profesional. Entonces, desde mi rol creo que la medicina es una vocación de servicio, una capacidad realmente empática de ponerme en los zapatos del otro, de querer ayudar, de querer aportar. Y si desde ahí se construye el ejercicio profesional que la mayoría de gente reconoce en un médico, creo que estamos haciendo las cosas por el camino correcto. Ok. Bueno, yo también quería comentar algo y Jesús mismo dedicó gran parte de su ministerio para sanar a los enfermos tanto física como emocionalmente, ¿sí? Cuando leemos Mateo 24, nos dice que que pronto la gente comenzó a llevarle a todos los que estuvieran enfermos y él los sanaba, cualquiera que fuera su enfermedad, cualquiera que fuera el dolor que tuvieran. Y también uno de los versículos que a mí me encanta es Salmo 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos recuerda algo maravilloso y es que Dios está presente en todos nuestros momentos de dolor, ¿sí? Él tiene el poder para sanarnos y restaurarnos en todas las áreas de nuestra vida, tanto física como emocionalmente. Entonces, bueno, quisiera que entonces ahora entremos en el mundo de la genética. Eso que usted menciona, pastora, con relación a la descripción de Jesús y los múltiples milagros descritos que mucha gente conoce desde diferentes versiones, nos recuerda que la medicina es el ejercicio de la sabiduría, pero es la sabiduría como una muestra del amor de Dios. Entonces, eso que usted me narra me lleva a eso de el médico más grande fue Jesús en la historia, el que aplicó la forma de ayudar a los demás y usted lo llevó a otra área, ¿no? Hoy pensamos mucho en salud física y todo lo relacionamos a algo que materialmente pueda ser o evidente o objetivo, pero habló de salud mental y salud espiritual y salud a otros niveles que considero es además una de las piezas más importantes cuando hablamos de acercarnos a una dolencia.
entrando en la genética, claro que sí, me pone un tema difícil, pero cuénteme, pastora, a usted, ¿qué le gustaría saber de eso? Bueno, la verdad, me gustaría que nos contaras primero qué es la genética. Voy a tratar de hacerlo práctico para el público que nos está viendo, y yo creo que todos hemos oído hablar del DNA y entonces creemos, bueno, genes y esto. Quizás también desde la narrativa un poco de película, pues hemos oído hablar de los mutantes y ahí, sin entrar en derechos de autor, hay un grupo de películas que habla de los mutantes y sus poderes adquiridos. La verdad es que la genética es una ciencia más allá de la medicina que se encarga del estudio de cómo ese DNA se expresa de forma natural y original en todos los seres. En este caso, en la medicina se enfoca en cómo se expresa en seres humanos y en cómo un daño sobre el DNA se puede relacionar a una enfermedad o a una condición de salud. Ok. Hoy los genetistas pueden detectar mutaciones que causan enfermedades raras, hereditarias o incluso prevenir ciertos tipos de cáncer. Así es. Han sido pasos muy grandes en las últimas décadas, donde después de que en el 2000 se reveló en muchos medios de comunicación, se descubrió el genoma humano, esa fue la portada de las revistas más grandes en el mundo, y a partir de eso la expectativa era, ahora vamos a poder hacer de todo para controlar los problemas de salud. La verdad es que en el 2000, hace 25 años, estábamos hasta ahora poniendo las primeras bases, no sabíamos realmente de todo lo que se describió que era el DNA, realmente qué funciones específicas cumplían. Creíamos saberlo, pero con estos 25 años hemos podido entrar con un desarrollo muy grande alrededor de la posibilidad de leer esa secuencia de DNA en los pacientes, en personas que están expresando algún signo o síntoma, y de esa manera poderle poner nombre a su condición. Para nosotros en medicina existe el término idiopático, que cuando yo estudiaba medicina, no vamos a aclarar el tiempo, pero en ese momento muchos capítulos de nuestros libros de medicina era idiopático, y esto se relacionaba con, hay una condición de salud descrita, pero no sabemos qué lo origina. No conocemos el origen, no conocemos la causa. Por lo tanto, también eran patologías que se manejaban desde, si le duele la cabeza, pues tomes el acetaminofén para el dolor de cabeza. Manejábamos los síntomas aislados, más no controlábamos de base la enfermedad. El desarrollo de la genética médica ha permitido aplicar diferentes técnicas que ahora nos permiten quitarle el término idiopático y ahora ponerle nombre y apellido, que es la forma como yo se lo explico a muchos pacientes. Es diferente decir tiene una condición que se manifiesta así, a decirle tiene la condición Pepito Pérez, que me va a permitir además tomar decisiones terapéuticas mucho más dirigidas realmente a mejorar su condición. Ok. Bueno, a mí me gusta mucho esa cita bíblica que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y esto está en el Salmo 139, 16. Realmente, ¿cómo es eso? Sí, como la palabra de Dios nos dice que Él nos formó, dice, mi embrión vieron tus ojos. Sí, nosotros no se nos sale de lo que Dios hizo, es parte de la creación. La genética también nos muestra que hay un diseño y un orden divino. Y eso también lo afirma lo que nosotros creemos, ¿sí? Realmente hay un orden divino. Cuando hablamos de enfermedades genéticas o hereditarias, suele haber confusión entre ambos términos. Sí me gustaría que nos dijeras qué diferencia hay entre una enfermedad genética y una enfermedad hereditaria. Voy a empezar un poquito desde la lectura que usted nos recuerda del Salmo 139, porque cuando se lo escuché me acordé de cómo me aproximo a los pacientes. Explicarle a los pacientes un diagnóstico genético no es fácil. Yo siempre les digo, todos lo vimos en octavo, y no de medicina, en octavo grado del colegio. La célula, cómo se replica, nos hicieron llevar la célula en plastilina o en algo, y se nos olvida un poco entender de verdad qué función cumple. Y cuando usted me recuerda esta lectura, es muy cercana a la descripción que hacemos hoy en día a los pacientes de entender que nuestra información genética está guardada como si fueran libros y que es una forma escrita, porque el DNA se escribe con letras, solo que el abecedario es más corto que el nuestro, son solo 4 letras, cuyas secuencias y orden de esas letras va a hacer una lectura muy puntual. Así como yo puedo leer Lina,
LINA, así debe estar el orden para yo leer en el DNA. O sea, realmente sí nuestra información biológica está guardada en libros y sí realmente se lee con un significado específico. Entonces, esa lectura es muy bonita la que usted me trae con relación a cómo desde el embrión y desde la formación inicial de un ser humano tenemos ese libro escrito. Con relación a herencia y genética, también es un término muy confundido. Incluso lo confunden con un tercero, herencia, genética y congénito, que suenan parecidos. Herencia creo que para todos los seres humanos, sin necesidad de ser muy, muy científicos, sabemos que la herencia generalmente es algo que recibimos de un familiar. Es difícil que a uno le digan, por cierto, el vecino del otro barrio le dejó la finca. No, es alguien muy cercano y nosotros recibimos las herencias de nuestros padres, los bienes, las deudas, en fin. Se heredan diferentes cosas. Herencia es cómo se transmite algo de una generación a la siguiente. O sea que es un término que va más allá de la biología. En términos de genética, es cómo transmitimos la información biológica de una generación a la siguiente. Y hay personas que dicen, yo soy una viva copia de mi papá. En cambio, hay otras que dicen, y a mí como que me adoptaron porque no me parezco a nadie. Y es porque lo que hace la genética en un mix de un papá y una mamá es mezclarse, y al final nosotros vamos a tener el 50 en promedio de papá, el 50 en promedio de mamá, pero es tan maravillosa la forma en la que se elabora que cada uno de nosotros tiene características de nosotros. Nadie sabe de dónde se originó una característica física que nos hace llamativos, bonitos, diferentes. Entonces, cuando hablamos de herencia biológica, estamos hablando de herencia genética. ¿Cuál es esa información que nos pasaron biológicamente nuestros padres en ese primer momento en la que se crea un embrión? Y esa información es todo, porque la información genética es el color de nuestros ojos, la disposición de nuestras cejas, el grueso de los labios. Incluso se han llegado a mapear algunos genes que tienen que ver con la función cognitiva, cómo se organiza el cerebro para pensar de una manera o para memorizar de otra manera. Todo esto está contenido en los genes, pero si algo no está bien escrito en los genes, también lo podemos heredar. Entonces heredamos tanto lo bueno y lo que nos permite tener estas características, como heredamos lo que puede no estar funcionando de forma adecuada, y eso puede relacionarse a una enfermedad que si aparece al momento del nacimiento, si yo lo veo en un neonato, en un recién nacido, se llama congénito. Pero yo puedo tener condiciones genéticas marcadas en mi DNA que se expresen en mi edad adulta, y eso no sería congénito, y es genético. Y quizás el ejemplo que siempre le pongo a los pacientes, para mucha gente es como el síndrome de Down o la trisomía 21, que es una enfermedad, una condición genética. Pero uno no ve un papá Down con un bebé Down. No se heredó. A pesar de ser genético, a pesar de ser una alteración en el número de los cromosomas, no es algo que haya transmitido. Todos los seres humanos, en ese proceso maravilloso de cómo creamos nuestras propias características, podemos tener cambiecitos que no heredamos de papá y mamá. Una cosa que se me ocurre ahorita, ¿sí? Y es, cuando hablamos de enfermedades genéticas, todas las enfermedades genéticas, cuando hablamos de enfermedades hereditarias, no son genéticas. No necesariamente. ¿Sí? Y cuando hablamos de enfermedades genéticas, sí son hereditarias. Exacto. Ay, pastora, cumplí mi objetivo de hoy. Yo quisiera que si mis estudiantes de la universidad quedaran con eso, ya estaría feliz. La verdad es, esa es la descripción, tal cual. Todo lo que heredamos sí tiene un componente genético, pero no todo lo genético lo heredamos. Estuvo un cierre perfecto. Era como lo que tú hablabas ahorita del síndrome de Down, ¿cierto? Hay unos papás, una familia donde nunca ha habido, de pronto hay un niño con Down, ¿sí? Eso no es una herencia, es un problema genético. Es una condición que se origina ahí. Tal ¿sí? cual. Pero ese niño se casa y pueden tener un niño sin Down. El tema aquí es, no somos solo DNA. O sea, ahí tenemos escritas las instrucciones generales, como cuando seguimos una receta de cocina. A cada persona poniéndole la misma receta le puede quedar un sabor diferente al final. Y es porque hay muchos más factores alrededor de eso.
Entonces, en algunas recetas de cocina dice una pizca, y para usted una pizca puede ser la cucharita así de grande y para otros la cuchara de la sopita. Entonces, eso pasa también en el DNA. Esa información que se está mezclando de papá y mamá tiene otros factores. El factor de cómo se alimentan papá y mamá, el factor de ejercicio que hacen papá y mamá, el estrés durante el embarazo, las otras condiciones de salud que pueda tener mamá durante un embarazo. Si estoy pasada de peso, si tengo hipotiroidismo, si tengo hipertensión, que son enfermedades comunes. Todo lo que alrededor pasa durante este proceso biológico, pues también va a condicionar qué ocurre sobre nuestro DNA. Ah, ok. Bueno, hoy hemos visto algunos conceptos sobre la genética y la medicina, pero quedan algunas preguntas sobre las implicaciones bíblicas y éticas, algo que trataremos en nuestro siguiente podcast. Le invitamos a conectarse para que pueda profundizar un poco más sobre este tema. Los esperamos.